Descripción del problema. ¿Cómo podemos disminuir la evasión fiscal en Colombia? La evasión fiscal nace de la obligación tributaria, pero no se cumple con ella y consiste en ocultar la obligación tributaria para evadir la responsabilidad de pagar el impuesto. También hace referencia a las maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago de impuestos, violando para ello la ley. En la evasión fiscal, el contribuyente de manera consciente y voluntaria intenta pagar menos impuestos de lo que le corresponde. Esta actividad ilícita puede traer graves consecuencias para el infractor, como por ejemplo multas, la imposibilidad de realizar ciertas actividades o penas de cárcel. Tal es el caso de quien no declara los ingresos que obtiene o de quien declara costos o deducciones falsos o que declara un beneficio que no tiene derecho. En la evasión tributaria el contribuyente realiza el hecho generador del impuesto, pero se rehúsa a pagar el impuesto. Hay unos elementos que constituyen la evasión fiscal. Se dice que para que se constituya la figura de la evasión debe verificarse la existencia de 3 elementos fundamentales, los cuales son, primero, una persona obligada a pagar un cierto monto de impuestos sobre sus rentas, salarios, propiedades, etc. Segundo, confirmar que la persona ha llevado a cabo actividades destinadas a pagar menos impuestos. Tercero, las actividades realizadas para pagar menos impuestos son ilegales e implican incumplir alguna ley o normativa. A continuación, describiremos algunos de los ejemplos de conductas de evasión fiscal, como es el ocultamiento de ingresos, por ejemplo, declarar un menor salario del que uno efectivamente gana. Segundo, ocultamiento de bienes, que consiste en no declarar que uno posee casas, terrenos, etc. Tercero, adquisición de subvenciones injustificadas, esto es, obtener subvenciones sin cumplir con los requisitos. A continuación, miraremos los elementos para combatir la evasión fiscal o evasión de impuestos. Durante el foro de la ACB de la Tributaria Solidaria, el director de la DIAN, Lisandro Junco, dijo que, a través del proyecto de ley de reforma tributaria, se obtendrían ingresos luchando contra la evasión de impuestos, esto a través de la fiscalización electrónica. Junco explicó que contarán con 3 elementos para combatir la evasión. El primero de ellos es el sistema de facturación electrónica, el segundo a través de la facturación de renta y el tercero el RUT de oficio. Estos 3 sistemas que estamos buscando implementar en nuestro estatuto tributario van a cambiar las reglas de juego a la hora de fiscalizar, recalcó en su intervención. La idea de la DIAN es pasar a una versión 2.0 de la facturación electrónica, haciendo referencia a que todo lo que se adquiera en la sociedad de consumo colombiana tenga factura electrónica, ya sea para pagar un peaje, un tiquete aéreo, pólizas o hasta la ida al veterinario o al odontólogo. El objetivo de la entidad es construir el libro de compras de Colombia para que los empresarios continúen emitiendo sus facturas. Recalcó que lo anterior se permitiría facturar el impuesto a la renta. Junco entregó algunos datos relacionados con las declaraciones sugeridas que ha enviado a la DIAN a los contribuyentes. En el 2019 se enviaron 780.000 declaraciones sugeridas, 100.000 contribuyentes no hicieron caso, ni pagaron ni declararon. En 2020 fueron 3,9 millones, 400.000 no pagaron, lo que hizo que recibiéramos una DIAN con 2,6 millones contribuyentes y hoy son 3,8 millones contribuyentes, pero deberíamos tener 4,2 millones, recalcó. Para Junco, en el proyecto de reforma tributaria, los elementos del tributo solo tienen un cambio sustancial, que es el cambio de la tarifa de renta. Por lo demás, es una apuesta que buscará ingresos mientras lucha contra la evasión y para eso vamos a enfocarnos en una fiscalización electrónica, recalcó. Facturación electrónica como un mecanismo para combatir la evasión fiscal. Sabemos que combatir la evasión fiscal es algo complejo y difícil de realizar, pero una de las soluciones tecnológicas a este problema es la facturación electrónica, ya que por medio de esta se puede recolectar información sobre las transacciones, la retención de impuestos y recolectar datos que sirven para la fiscalización. Es tan importante la implementación de la facturación electrónica en cuanto al ahorro que se va a generar en las empresas al expedir la factura electrónica. Según un estudio realizado en el 2016 por el Centro Interamericano de Administración Tributaria, el precio promedio de una factura tradicional en este momento era de 2.600 pesos, mientras que una factura electrónica cuesta alrededor de 540 pesos durante todo su ciclo de vida, es decir, un 80% menos. Segundo, la eficiencia que genera implementarla.
ya que antes de la facturación electrónica, presentar la facturación de productos, bienes o servicios que estaban grabados con el IVA era un proceso dispendioso que generalmente tomaba alrededor de 48 horas. Con el sistema de facturación electrónica, este tipo de procedimiento cambia radicalmente y permite a los empresarios mejorar significativamente los procesos de operación de sus negocios. Con el nuevo mecanismo, tan pronto como se genera una factura electrónica, esta es validada por la DIAN y entregada al cliente. La validación que realiza la autoridad competente antes de que sea entregada la factura al cliente sucede en cuestión de segundos, casi que de forma simultánea. Gracias a que se deja a un lado las facturas escritas en papel, las cuales podían ser alteradas, las empresas podían cometer fraudes, además del gasto indiscriminado de papel, el cual no portaba con el cuidado del medio ambiente. Según estadísticas de la DIAN, el uso de facturas electrónicas disminuye el uso del papel en un 82%, cifra que, además de ser el reflejo de una práctica ecoamigable, es especialmente relevante al considerar que en Colombia se talan 14 hectáreas de bosque por hora y que, en promedio, un oficinista gasta 1.000 hojas de papel al año, para lo cual se debe talar 7 árboles y se invierten 370 centímetros cúbicos de agua por cada hoja. De acuerdo con las resoluciones 00020 y 000030 del 2019, la implementación de la facturación electrónica en Colombia será obligatoria. Es importante conocer que las facturas manuales y las hechas con computador serán obsoletas. Durante el 2019 y 2020, la mayoría de las empresas del país deberán emitir facturas electrónicas, de acuerdo con las especificaciones técnicas que estos documentos electrónicos deben tener para ser validados por la DIAN. Beneficios de la facturación electrónica para las empresas y los contribuyentes. De acuerdo a la DIAN, existen varios beneficios o ventajas de la factura electrónica para las empresas y los contribuyentes. Primero, permite mejorar las relaciones comerciales al reducir costos de envío y recepción de facturas, así como facilita el seguimiento del estado de las facturas electrónicas como recepción, rechazo o aceptación. Segundo, genera ahorro en tiempos de procesamiento, registro contable, tesorería y consulta de información. Todo esto se da por la automatización de la recepción de facturas a través de procesos electrónicos y digitales. Tercero, las empresas pueden ahorrarse hasta un 80% de los gastos frente a la gestión de facturas en papel. Es más económico facturar electrónicamente que por las modalidades tradicionales de facturación. Cuarto, la factura electrónica es validada por la DIAN en tiempo real, garantizando que la factura cumpla con los requisitos necesarios para tener efectos fiscales, tanto para el facturador como para sus clientes. Quinto, brinda la posibilidad de obtener reportes y alertas permanentes en tiempo real. Sexto, moderniza el comercio exterior del país con los países que ya implementan la factura electrónica. Séptimo, simplifica los trámites internos en las empresas, principalmente generación, recepción, contabilidad, gestión documental, comercial y compras. Octavo, permite la recuperación de información al estar siempre disponible en línea. Noveno, es bueno para el medio ambiente al disminuir el uso del papel. Décimo, puede ser objeto de factoring para financiar al empresario ampliando con ello las fuentes de financiación. 11. Le facilita a la DIAN implementar mejores servicios para los contribuyentes como devoluciones automáticas. Que todos tengan RUT. Mecanismos de lucha contra la evasión. Especificó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, podrá inscribir de oficio en el Registro Único Tributario RUT a cualquier persona natural que, de acuerdo con la información que disponga, sea sujeto de obligaciones administrativas por la entidad. Para lo anterior, las siguientes entidades compartirán información: el Departamento Nacional de Planeación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. RUT de las personas naturales. Esta práctica consiste en realizar pagos ficticios por concepto de honorarios por prestación de servicios. Se consigue el registro único tributario RUT de una persona natural cualquiera, pagándole por facilitar el documento y posteriormente se usa para simular contratos por prestación de servicios. Estos pagos simulados entran en la contabilidad de la empresa o sociedad, aumentando sus costos y disminuyendo el capital sobre el que se tendría que tributar. Brigadas para garantizar puntos de Internet.
En el año 2010 se produjo la primera reforma tributaria en el periodo de estudio. Esta reforma se produjo a partir de la aprobación de la Ley 1430. El objetivo principal fue la expedición de normas de competitividad y control. Entre otras cosas, esta reforma redujo o eliminó deducciones al impuesto de renta por concepto de inversión y también se eliminó el cobro del IVA para servicios de Internet en extractos bajos. Lo más significativo de esta reforma fue que se quiso atacar de forma más directa y efectiva el problema de la evasión fiscal. ¿Cómo? Básicamente mediante la especificación de responsabilidades a diferentes entidades estatales en materia fiscal. Se escogió la delegación de competencia como el camino para combatir la evasión. Desigualdad y pobreza. Esta crisis de desigualdad extrema se está agravando como resultado de unos niveles sin precedentes de evasión y elusión fiscal. Mientras millones de personas en todo el mundo viven sumidas en la pobreza, las empresas y personas más ricas se aprovechan de la opacidad de los paraísos fiscales para seguir eludiendo el pago de los impuestos que les corresponden, privando a los países más pobres de fondos necesarios para proporcionar servicios sociales básicos. Las empresas y las personas más ricas, quienes más impuestos deberían pagar, maximizan sus beneficios pagando el mínimo impuesto posible, ya sea mediante paraísos fiscales o consiguiendo que los países les ofrezcan exenciones fiscales o tipos impositivos más bajos. Cuando los ricos o multinacionales acumulan sus fortunas en los paraísos fiscales, evitan pagar impuestos que les corresponden en los países en los que operan y obtienen ingresos. Esto a su vez priva a los gobiernos de fondos vitales para invertir en servicios públicos e infraestructuras como colegios, hospitales, carreteras y para combatir la desigualdad y la pobreza. Como resultado, los gobiernos tienen que recortar estos servicios o compensar la escasez de los recursos mediante la subida de impuestos al resto de la ciudadanía. Ambas opciones perjudican sobre todo a las personas más pobres y hacen que aumente la brecha de la desigualdad.